Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy 29 de mayo, lindo día para comer unos ñoquis mientras miramos el episodio número 53. Esta semana me pegó el COVID, así que por las dudas, si me escuchan la voz medio rasposa, sepan disculpar. Pero ahora sí, hablamos de mercados, cerramos una semana interesantísima donde el desacople de los mercados nos brinda mucho material para analizar en detalle de cara a la próxima semana. Siéntanse cómodos, pongan un billete de gran porte bajo el plato de ñoquis y empecemos. Para analizar el mercado americano esta semana les traigo el índice Dow Jones. Semanas atrás, en el episodio 46, veíamos cómo el precio impactaba sobre la zona de conflicto y asignábamos la carta de la precaución en caso de que el precio no quebrara estas zonas porque la volatilidad a la baja podía hacerse presente. Tanto fue así que el precio cayó con fuerza y luego comenzamos a hablar en varios índices sobre el canal mayor posible correctivo. La semana pasada el precio intentaba su quiebra a la baja, pero sin embargo esta semana vimos un desarrollo alcista que termina con 8 semanas consecutivas a la baja y nos deja movimientos alcistas en los índices cercanos al 6%. La carta asignada es la carta de muy buena compresión semanal, pero no debemos perder de foco dónde nos encontramos en el gráfico. Por debajo actualmente de la media móvil de 200 ruedas diarias de inclinación bajista ampliamos la zona de conflicto. Claro que el rebote reanima a los alcistas, pero el seguimiento de las próximas semanas será clave. Y como el público se renueva y acá no tenemos mucho tiempo, les dejo el artículo en la descripción que habla sobre las zonas de conflicto donde explico en detalle qué son estas zonas claves. Obviamente las pueden ver en picassobursatil.com. Bueno, ahora sí, pasando a los activos, ¿cómo repercutió este movimiento en las acciones del mercado americano? Bueno, tenemos de todo, pero el mercado en su totalidad más o menos cerró alcista. Algo que podemos observar por un lado en un plano general son reacciones del precio en zonas claves como pueden ser por ejemplo las acciones de Adobe, que son el claro ejemplo de la reacción en zona clave, como así también sucede en las acciones de Amazon, que cierran su cotización en los $2.300 por acción, obligándome entonces a asignarles la carta de El Resorte. Paréntesis aparte para la cotización de la empresa Amazon, que la semana que viene va a tener un split, y para todos aquellos que no sepan qué es un split, también les dejo un artículo que hablábamos y explicamos en detalle este acontecimiento, así que les dejo el link en la descripción. También por otro lado vemos recuperaciones de potenciales quiebres que veíamos la semana pasada. Nuevamente las acciones de Intel son un ejemplo claro de recuperación, como así también lo vemos en las acciones de AMD. Algo interesante en esta empresa, más allá de su movimiento semana a semana, es el aumento de volumen constante desde el mes de enero. Obviamente esto llama la atención más allá de que el precio se mueva en una tendencia bajista de corto plazo. Más allá del análisis general, marcamos los elementos técnicos destacados para el seguimiento de cara a las próximas semanas. Asigno la carta del suspenso porque si bien hemos tenido una gran semana, seguiremos de cerca el comportamiento de los precios en su conjunto. Aprovechamos también entonces este pequeño corte y felicitamos a todos los que encontraron a Pika Wally. Pensé que lo había escondido bien, pero se ve que no, que fue bastante fácil, así que vamos a ver si en este episodio también lo encuentran. Bueno, y ahora sí, por otro carril tenemos activos que han caído estrepitosamente, pero no por eso dejamos de analizarlos. Un caso interesante de un activo que se ve muy técnico son las acciones de Shopify y que nos brinda un caso de análisis muy interesante, así que asigno la carta del estudiante y la miramos en detalle. El precio ha caído un 85% y cada quiebra a la baja de elementos técnicos ejecutó caídas fuertes. Pero lo importante es lo que vemos en este momento, un aumento de volumen constante en zona clave sumado a la reducción de volatilidad y sumado a otros indicadores nos obliga a asignarle la carta de En la Mira.
con precaución porque ya sabemos cómo se comporta este activo con quiebres a la baja, como bien comentábamos previamente. Y lo interesante, por así decirlo, se da en el mundo de las criptomonedas, porque así como vimos un mercado americano fuertemente al alza, el mundo cripto se desacopla esta semana con un movimiento levemente bajista generalizado hasta el momento, y es por esto que asigno la carta de El Termómetro a este mercado esta semana. El Bitcoin baja un 5% esta semana y se encuentra en la zona fuerte de soporte de los $30.000 aproximadamente, y ese es el seguimiento por el momento. El Ethereum, por otro lado, siente un poco más el golpe semanal, cercano a un 15% a la baja, con una caída cercana al 65% desde máximos históricos. En su momento en la academia hablábamos de esta posibilidad y el precio se acerca a una zona interesante de cara al largo plazo. No apurarnos es un valor en los mercados y Picasso Bursátil, o sea yo, adhiero a este pensamiento. Francisco nos pidió la semana pasada que analicemos el índice de Chile y le hacemos un espacio aquí también en compresión semanal. Se ve que le trajo buena suerte porque esta semana se impulsó un 8% al alza con un gran movimiento semanal de posible throwback a la media móvil de 200 semanal. Lo interesante de este índice radica en la zona promedio que se mantiene en este índice, marcado ahí en el gráfico, que va de los 4.700 a los 5.000. En el largo plazo será clave mantener esta zona para los alcistas y que el precio mantenga su movimiento de mínimos cada vez más altos, como viene sucediendo hasta el momento. Asignamos entonces la carta de El Estreno. Y para nuestros seguidores que no viven en Chile pero sí están interesados en acciones de este país y quisieran invertir, les traemos las acciones de Sociedad Química Minera, que cotiza en los Estados Unidos bajo su ticker SQM, el ADR, uno de los activos con mayor capitalización de ese país. En el episodio 42, al cual les dejo el link en la parte superior, le asignábamos la carta de En la Mira y destacábamos que era importante sostener la zona de máximos históricos. En ese momento eran los $73 y desde ese momento el precio ha realizado un throwback a la zona planteada y luego ha marcado nuevos máximos históricos, cerrando esta semana una vela de más de un 15%, con el precio cerrando en los $113. Y es por esto que le asigno la carta del vuelo alto. Pasando al mercado argentino, en este caso sí acompañó al mercado americano, pero se podría decir que en menor medida. Vamos a destacar entonces los activos que más nos llamaron la atención y las veremos aquí en compresión semanal. Arrancamos entonces con el dólar CCL contado con liquidación, que cierra la semana en los 211,50, chocando nuevamente contra el 61.8 de Fibonacci desde su caída desde máximos, así que le asignamos la carta de El Descanso. El Merval dólares cierra la semana con una suba de un 6% en dólares en torno a los $445. Rebota entonces sobre los soportes planteados en episodios anteriores. Seguimos entonces en las zonas planteadas sin definiciones por el momento. Sin embargo, la carta asignada de esta semana es la carta de muy buena compresión semanal. Los ADRs argentinos en general también acompañaron al índice, entonces también en un promedio de un 6%, pero observamos algunos movimientos dispares. Por ejemplo, en las acciones de Transportadora Gas del Sur del ticker TGS, en su ADR, por tercera semana consecutiva cierra positiva y esta semana nos deja un 7,5% de rendimiento semanal, pero impacta nuevamente contra las resistencias planteadas en la zona de los $7. Debemos prestar atención porque, como podemos observar, la suba por el momento llega exactamente al 61.8 de Fibonacci invertido desde máximos. La carta asignada entonces es la carta de la doble cara. Caso diferente, por ejemplo, el ADR de Edenor, que nos deja una semana con una altura de una vela de un 14%, con un gran rebote sobre zona de soporte planteado en la zona de los $5. Cierra la semana en los 5,80, dejándonos un rebote más que interesante, y la carta asignada es la carta de El Resorte. Esta semana en la academia mostramos las acciones de Transener y la traemos también aquí a compresión semanal.
Podemos ver cómo en enero y en mayo del 2022 realizó los correspondientes throwbacks a la zona de máximos históricos del 2018 de la zona de los 48 pesos. Podríamos pensar entonces en un doble piso realizado y con una salida alcista desde esta zona. Con un rendimiento semanal de un 12% en pesos le asignamos la carta de muy buena compresión semanal. Y en la academia van a poder ver el análisis posible desde la teoría de ondas de Elliott, así que les dejo el link en la descripción para que puedan verlo después. Activo que seguimos semana a semana son las acciones de Mercado Libre y esta semana nos deja un rebote semanal de un 5%, rebotando justamente por el momento desde las zonas planteadas. Es aquí donde vemos cómo es importante manejar la paciencia y seguir nuestro plan. Interesante observar cómo por tercera semana consecutiva nos deja sombras inferiores sobre el soporte. La carta asignada es la carta de El Resorte. La semana pasada asignábamos la carta de En la Mira a las acciones de Globant porque luego de 2 semanas con mechas inferiores con testeos en la media móvil de 200 semanal y piso del canal planteado, nos dejaba una reacción que se vio continuada durante esta semana dejando un rendimiento semanal de un casi 9%. Los eliotistas en esta situación podrían plantear un potencial ABC correctivo que podría haber finalizado a la espera de un rebote que de mínima podría ir al techo del canal planteado. Sin dudas, la carta asignada también es la carta de El Resorte. Pasando al campo de los commodities, fue una semana bastante tranquila sin grandes movimientos. Quizás se destaca el petróleo que sube levemente un 5% y se mantiene en zona de resistencia. A pesar de que el precio sube, podemos destacar que el volumen está decreciendo y es por esto que asignamos esta semana la carta de la precaución. Y semanas pasadas hablábamos del fuerte movimiento alcista de reacción del real, pero esta semana nos toca ver una nueva semana bajista para el real. El precio cae un 3% esta semana, recortando casi todo el rebote y actualmente se encuentra quebrando levemente a la baja la media móvil de 200 semanas. Los bajistas estarán atentos si el precio quebrara a la baja el canal iniciado en abril del 2020. Asigno en este momento la carta del sube y baja. Y cerramos la semana con el semáforo verde interrogante y recuerden que el lunes es feriado en la bolsa americana y los invito a encontrar, como en todos los episodios, a Pika Wally y si lo encuentran me comentan para decirme dónde estaba. También los invito a suscribirse al canal, darle me gusta al video y seguirme en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en Spotify, en todos lados. Bueno, hasta acá llegamos con compresión semanal, como siempre, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.